Hola, mi nombre es Neivet y hoy realizaremos un recorrido profundo por el mundo del trabajo, desde sus raíces históricas hasta las estructuras legales que lo rigen hoy en día, con especial énfasis en el contexto venezolano y los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Para poder desarrollar todo esto a profundidad, dividiré esta exposición en cuatro bloques. En primera instancia tenemos lo que es la evolución histórica del trabajo humano. Para entender dónde estamos, debemos saber de dónde venimos. La concepción del trabajo ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. En el mundo antiguo, el trabajo era visto como un castigo o algo degradante, delegado casi exclusivamente a los esclavos. En la Edad Media surge el feudalismo. El siervo trabajaba la tierra a cambio de protección. También aparecen los gremios de artesanos, es decir, las primeras formas de organización laboral. Luego, en la Edad Moderna, con la llegada del Renacimiento y la Revolución Industrial, el trabajo se vuelve una mercancía. Aparece el salario, pero bajo condiciones de explotación extrema. En la época contemporánea, gracias a las luchas sociales, el trabajo comienza a verse como un derecho. Se limitan las jornadas laborales y se protegen sobre todo a mujeres y niños. Hoy en día, en la época postindustrial, es decir, la era del conocimiento, la tecnología y el teletrabajo, donde la mente prima sobre el esfuerzo físico. En el contexto americano y venezolano, es decir, en la época precolombina, el trabajo era comunitario. Con la colonia se impone un sistema de explotación, aunque surgieron las leyes de Indias que intentaban proteger a los indígenas de los abusos de los españoles, poco se cumplía. En Venezuela, nuestra historia laboral se divide en dos grandes periodos. El primero de ellos desde 1830 a 1917, un periodo postcolonial con leyes de carácter civil y policial donde el trabajo era casi un contrato privado de servicio. Y desde 1917 hasta la actualidad, es decir, con la explotación petrolera surge la necesidad de leyes reales. En 1928 tenemos la primera ley del trabajo, pero es hasta 1936 cuando nace la base de nuestra legislación moderna, evolucionando hasta la ley del trabajo que hoy en día conocemos. Para dar continuidad a este desarrollo de conocimientos, nos encontramos ante el bloque número 2, que serían los derechos internacionales y los conceptos básicos. Y es que no podemos hablar de trabajo sin la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue fundada en 1919 tras la Primera Guerra Mundial y que tiene una estructura tripartita única. Participan gobiernos, empleadores y trabajadores. Ahora bien, definamos el derecho laboral. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre patronos y trabajadores. Su naturaleza es de derecho público, porque el Estado interviene para proteger a la parte más débil. El objeto de esta tiene un fin único y es la justicia social. Y sus fuentes son la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, la convención colectiva y las costumbres. En Venezuela, nuestra Constitución de 1961 ya protegía el trabajo, pero la de 1999 dio un salto gigante, elevándola a rango constitucional, la progresividad de los derechos y prohibiendo cualquier retroceso en los beneficios laborales. En el bloque número 3 podemos mencionar lo que son los principios del derecho del trabajo. Este derecho se rige por principios fundamentales que actúan como su columna vertebral. Uno de ellos es la libertad del trabajo. Nadie puede ser obligado a trabajar sin su consentimiento. Sin embargo, tiene límites como el despido masivo o la reducción de personal, situaciones donde el Estado interviene para proteger la estabilidad del empleo. Ahora bien, tenemos también el trabajo como derecho y deber. Es un derecho social, pero también una responsabilidad del ciudadano. Aquí entra la prohibición de discriminación y la reserva del porcentaje de trabajadores venezolanos, en el caso de Venezuela, donde dice que mínimo el 90% de las nóminas, salvo excepciones técnicas, deben ser nacionales. El orden público, lo cual significa que las leyes laborales son irrenunciables. No puedes firmar un contrato donde aceptes ganar menos del salario mínimo. Ese contrato sería nulo. Ahora tenemos los principios de interpretación. Contamos con dos. El indubio pro operario, si una norma tiene dos interpretaciones, se aplicará la más favorable. Y la norma más favorable, si hay dos leyes aplicables, se elige la mejor para el empleado. Otro tema importante es la prescripción, es decir, el tiempo que se tiene para reclamar las acciones por accidentes o enfermedades laborales, las cuales prescriben generalmente a los 5 años, igual que las utilidades. Sin embargo, la prescripción puede interrumpirse mediante una demanda o un reclamo administrativo, reiniciando el conteo del tiempo.
Finalmente, llegamos al bloque número 4, es decir, identificamos a los protagonistas de toda esta historia, los sujetos en la relación laboral. Está el trabajador, que es la persona natural que presta un servicio bajo una dependencia. Existen los no dependientes por cuenta propia y los profesionales liberales. En el caso de los cuerpos armados y funcionarios públicos, estos tienen regímenes especiales y existen también los cargos de dirección y confianza, que tienen mayor responsabilidad y menos beneficios en cuanto a estabilidad o jornada debido a su cercanía con las decisiones del patrono. Pero ¿quién es el patrono? Es quien emplea a uno o más trabajadores. También tenemos a la empresa, que se entiende como la unidad de producción, ya sea un establecimiento o una explotación o una faena. También podemos conseguir los grupos de empresas. Cuando varias empresas están bajo un mismo control, responden solidariamente ante el trabajador. Esto no termina allí, también existen los intermediarios y contratistas. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Un intermediario solo junta las partes, pero el contratista hace la obra con sus propios recursos. No obstante, si la obra es inherente o conexa a la actividad del beneficiario, existe la responsabilidad solidaria. Ambos deben responder ante el trabajador si algo falla. Para finalizar todo esto, podemos ver que el derecho laboral no es solo un conjunto de reglas, sino un escudo que ha evolucionado por siglos para dignificar la vida del ser humano. Muchas gracias por su atención.